Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces en esta clase hablando y explicando el uso de los modal verbs. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto y habíamos conversado y habíamos explicado, ¿no? Un primer grupo, una primera parte de modal verbs: can, could, may and might, ¿no? Ustedes recordarán. Y el uso y las características gramaticales que tienen los modal verbs, ¿no? Como que no se conjugan, no cambian ante ningún sujeto, no usan auxiliares. ¿Okay? Características que resaltan y que destacan sobre todo en la estructuración gramatical, que es lo que básicamente nos interesa también para poder entenderlo dentro de un concepto, pues lógicamente académico, ¿no? Y por la forma de evaluación que tienen también ustedes en sus exámenes. ¿Okay? Hoy día vamos a continuar con otro grupo de modal verbs. ¿Okay? Las características gramaticales se mantienen, salvo una excepción que vamos a ver ahora, ¿okay? Que es importante saber, reconocer y saber también entender el por qué, ¿no? Se utiliza de una u otra forma. ¿Okay? Seguimos en la clase entonces hablando del tema de los modal verbs. ¿Okay? Continuamos. Siguiente modal verbs que vamos a ver el día de hoy, must. ¿Okay? Must es conocido como el modal verb del deber. ¿Okay? Así se le conoce, ¿no? Como que es importante y necesario para nosotros hacer algo. ¿Okay? Esa importancia y esa necesidad viene y nace del interior de la persona, no por un factor externo, porque hay que marcar las diferencias. ¿Okay? Nace y aparece por una necesidad interna. ¿Okay? Ahí entendemos, así utilizamos must. Use must when you think it is necessary or very important to do something. Usamos must cuando creemos o pensamos, cuando se cree o se piensa que es necesario o muy importante hacer algo. ¿Okay? Eso es must, necesario e importante hacer algo. Recuerda que esa necesidad nace y aparece por una cuestión interna de la persona. ¿Okay? Por ejemplo, the windows are very dirty. Las ventanas están muy sucias. I must clean them. ¿No? Yo debo limpiarlas. ¿Okay? Es necesario limpiar esas ventanas. Si no, no puedo ver a través de ellas. Si no, todo se ve muy sucio. Soy muy fanático de limpieza, etc. ¿Okay? Lo entendemos de esa manera. ¿Okay? Y es importante mantener las cosas limpias. It's a fantastic film. You must see it. Es una película fantástica. Tú debes verla. ¿Okay? Aquí estamos recomendando, de manera muy intensa, por cierto, a alguien, por alguna razón, que es importante ver esta película. ¿Okay? O sea, la importancia y la necesidad. ¿Okay? Es una fuerte recomendación. Vamos a ver ahora algunas diferencias. We must go to the bank today. We don't have any money. Nosotros debemos ir al banco hoy. No tenemos plata, no tenemos nada de plata. ¿Okay? Es necesario e importante ir al banco a buscar plata, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, así entendemos básicamente a este must de forma afirmativa. ¿Okay? Must is present or future. Must es presente o futuro. Los modal verbs tienen esa característica. No todos, pero casi la gran mayoría de ellos tienen esa facilidad para moverse entre el presente y el futuro, ¿no? Dentro del uso y las características gramaticales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo I must go to the bank now, yo debo ir al banco ahora. I must go to the bank tomorrow, yo debo ir al banco mañana. Fíjate que no cambió gramaticalmente, ¿ven? Y estoy cambiando el tiempo. Es una característica muy importante. Igual en español, ¿eh? Que lo hemos traducido y lo usamos de esa manera, ¿no? Es muy importante entonces reconocer estas características gramaticales, ¿no? Entonces, must de forma afirmativa. Tengan cuidado porque must de forma negativa es distinto. Bueno, estructuralmente, mustn't es la contracción de must not. Pero también aquí hay una diferencia, ¿eh? Mínima pero importante, ¿ok? Que es bueno saber. Si digo, por ejemplo, I mustn't do it. ¿Okay? En español sería como yo no debo hacerlo, ¿no? Con la contracción, fíjate el detalle. It is important not to do it. Es importante no hacerlo. ¿Okay? It's a bad thing to do. Es malo, está mal. Es una cosa mala hacer. ¿Okay? Está mal hacerlo. ¿Okay? It's a bad thing to do. Es algo malo, está mal hacer algo. ¿Okay? Por ejemplo, I must hurry. ¿No? Yo debo apurarme.
I mustn't be late. Yo no debo llegar tarde, no debo estar tarde. ¿Okay? O sea, es importante no llegar tarde, ¿no? Está mal llegar tarde. ¿Okay? Mustn't, con la contracción, quiere decir esto. Importante no hacer algo está mal hacer algo. ¿Okay? En cambio, si yo no uso la contracción y digo I must not do it, ¿okay? Sin la contracción, quiere decir it is forbidden to do it. Está prohibido hacerlo. ¿Okay? El modal verb de la prohibición, must not. Es mucho más intenso. La negación aquí se separa, ¿no? Al estar separado, como una palabra independiente, la intensidad es más fuerte, ¿no? Must not. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? ¿No? En cambio, mustn't, por más que eleve la voz, la intensidad pierde un poquito esa fuerza, ¿no? Entonces, must not es el modal verb de la prohibición de forma negativa. You must not talk during the exam. Tú no debes o no se debe hablar durante el examen. Está prohibido hacerlo, ¿ok? Cualquier profesor, lugar donde hagas un examen, te va a prohibir conversar, ¿no? Durante un examen, ¿ok? Entonces, así lo entendemos, ¿ya? Más de forma afirmativa, importante y necesario hacer algo. La importancia y la necesidad nace del interior de la persona, ¿no? Más también es una fuerte recomendación. ¿Okay? También lo podemos catalogar como una deducción. ¿Okay? En cambio, must not de forma negativa, ¿no? Mustn't con la contracción, ¿no? Es importante no hacer algo, o está mal hacerlo, ¿no? Es mal que lo hagas. Y must not, sin la contracción, es el modal verb de la prohibición, prohibido hacer algo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente modal verb, should. Should es conocido como el modal verb del consejo. ¿Ok? Con intensidad media-baja. No es muy intensa. En cambio, must es más o menos intenso. Must not es mucho más intenso todavía en la prohibición, ¿no? Should, en líneas generales, es un modal verb de intensidad media-baja. Pero solamente aconseja, pues, recomienda, ¿no? Y una recomendación light, una recomendación ligera. ¿Eh? En cambio, must es una fuerte recomendación. He ahí las diferencias. ¿De acuerdo? Someone should do something. Alguien debería hacer algo. ¿Okay? It is a good thing to do, or the right thing to do. Quiere decir que es bueno hacer algo, es una cosa buena hacer algo. O es correcto hacer algo. ¿Okay? Ese es should. Por ejemplo, Tom should go to bed earlier. ¿No? Tom debería irse a la cama o acostarse más temprano. He usually goes to bed late and he's tired. Usualmente se acuesta tarde y está cansado, ¿no? Esto es lógico, duerme poco, va a estar cansado, va a estar con sueño. ¿Okay? Estamos dando un consejo, oye, debería acostarse más temprano, ¿no? It's a good film, es una buena película. You should go and see it. Tú deberías ir y verla. ¿Okay? ¿Te das cuenta? Aquí es un consejo, una recomendación muy light, muy ligera. No es una buena película, ¿ok? ¿No? En cambio, la otra película era una buenísima película, ¿no? Una excelente película, ¿no? Entonces la recomendación es más fuerte, más intensa. When you play tennis, you should always watch the ball, ¿no? Cuando se juega el tenis, ¿no? Siempre se debería observar la pelota, ¿no? ¿Okay? Justamente es lo que parte del deporte, una explicación lógica, ¿okay? A modo de consejos y recomendaciones. De forma negativa, shouldn't, que es la contracción de should not, lógicamente, es dar un consejo o una recomendación de forma negativa, pues, ¿no? It's not a good thing to do, ¿no? No es bueno, no es una cosa buena hacerlo. Or it is not the right thing to do, ¿no? It's not the right thing to do, no es correcto hacer algo, ¿okay? No es lo correcto, ¿no? Tom shouldn't go to bed so late. Tom no debería ir a la cama, no debería acostarse muy tarde, tan tarde. Shouldn't go to bed, no debería acostarse tan tarde. Entonces, obviamente un consejo de forma negativa, ¿no? Siempre mantiene la misma forma, no es muy intenso. You work all the time, you shouldn't work so hard. Tú trabajas todo el tiempo, ¿no? No deberías trabajar tan fuerte, tan duro, mucho, demasiado, ¿no? Entonces, a modo de consejo. Si quieres, tomas el consejo, si no, no, pues que should es un modal verb de intensidad media-baja, ¿no? Justamente como should es un modal verb del consejo, we often use think with should. A menudo usamos think, el verbo think, pensar o creer,
con el modal verb should, ¿no? Si yo digo I think, ¿no? Yo creo, yo pienso, ¿no? Te estoy dando un consejo, ¿no? Es una forma de aperturar también un consejo. I think Carol should buy some new clothes, ¿no? Yo creo que Carol debería comprarse algo de ropa nueva, algo de nueva ropa nueva, ¿ok? It's late. I think we should go home now. Es tarde. Yo creo que deberíamos irnos a casa ahora, ¿ok? Estoy recomendando nada más, ¿no? Estoy aconsejando, una recomendación light y muy ligera. De forma negativa, I don't think you should work so hard. Yo no creo que tú deberías trabajar tan fuerte, tan duro, muchísimo, ¿no? Yo no creo que. I don't think the police should carry guns, ¿no? Yo no creo que la policía debería llevar armas o portar armas, ¿ok? Bueno, es una opinión también, ¿no? A modo de pregunta. Do you think I should buy this jacket? ¿Crees tú que yo debería comprar esta casaca, esta chaqueta? ¿Crees tú? Do you think? ¿No? Estoy pidiéndote un consejo. What time do you think we should go home? ¿Okay? ¿A qué hora piensas tú que deberíamos irnos a casa? ¿Okay? Estoy pidiendo un consejo, nada más. ¿Okay? Entonces, así entendemos a este should. Fíjate cómo se relaciona fácilmente con el verbo think, ¿no? I think, ¿no? Yo creo, yo pienso que. Y lo entendemos de esa forma. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo utilizamos a estos modal verbs, ¿okay? Que más allá de una traducción, ahí pueden tender a confundirse, es entender en el concepto de uso, ¿no? Y el enunciado, la característica de uso, lo que nos quiere decir dentro de un contexto. Es muy importante tener en cuenta eso también en relación al uso correcto de la gramática. Vamos a realizar un par de modal verbs más para tener más claro el concepto de estos modal verbs. Otro grupo, digamos, ¿no? Otros modal verbs que vamos a revisar el día de hoy, y un poco para ir acabando, por lo menos en esta parte, ¿no? No hemos visto todos los modal verbs, una buena parte de ellos, pero vamos a tener un concepto de eso. ¿Ustedes entienden bien estos modal verbs? Lo que falta en realidad son muy sencillos, ¿okay? A ver, vamos a explicar este modal verb con algo de detenimiento, ¿ya? Have to, ¿ok? Ojo, usen los dos términos, have to, ¿ok? Have to, chicos, en realidad es conocido como un semimodal, ¿ok? Semimodal, ¿por qué? A ver, ¿se acuerdan ustedes que hemos mencionado algunas características gramaticales que tienen los modal verbs? Como que no cambian, o sea, no se conjugan, no usan verbos auxiliares, ¿no es cierto? ¿Okay? Se juntan un verbo en forma base, etc. Bueno, de esas características gramaticales, have to no cumple dos de ellas. O sea, no las cumple, ¿no? Por eso que es un semimodal, se comporta como un verbo ordinario. Pero está considerado en el grupo de los modal verbs porque, como tal, have to cumple una función gramatical específica, cumple un uso específico. Have to es conocido como el modal verb de la obligación, muy intenso, por cierto, te obliga. ¿Okay? Por eso está considerado el grupo de los modals, por el que es considerado el modal verb de la obligación. ¿Ya? A ver, vamos a explicarlo por partes. El primero en el uso como modal verb. Si yo digo, I have to do something, yo tengo que hacer algo. ¿Okay? ¿Qué estoy diciendo? It is necessary for me to do it. Es necesario para mí hacerlo. I am obligated to do it. Okay? I am obligated to do it. Yo estoy obligado a hacerlo. ¿Okay? La obligación y la necesidad nacen y aparecen por un factor externo. ¿Okay? En algunos puntos, a veces, ¿no? Must y have to pueden ser muy parecidos, ¿okay? Sobre todo cuando lo utilizamos de repente como una opinión personal, ¿no? ¿Okay? Bueno, valga en verdad, el have to no puede ser tanto una opinión personal, porque have to como modal verb de la obligación y la necesidad de hacer algo por un factor externo, reglas, normas, leyes o hechos concretos y reales, ¿okay? He ahí la diferencia, ¿ya? Entonces hay que entenderlo bien, ¿ya? Y es muy intenso, por cierto, ¿okay? Entonces, have to, de forma afirmativa, el modal verb de la obligación, muy intenso, ¿okay? Ahora, decíamos que es un semimodal justamente por esta razón, recuerden, I, we, you and they have to.
Mientras que he, she, it, has to. Cambió, ¿ven? ¿Okay? Sufre conjugación. ¿Okay? Y siempre el verbo en forma base, ¿no? Entonces, ese es el por qué lo llamamos un semi-modal. Otra razón, vamos a verlo en ejemplos. Have to usa auxiliares, ¿no? ¿Se acuerdan? Don't have to, I, we, you and they don't have to. Y he, she, it doesn't have to. Y para preguntar, el auxiliar do para estos sujetos y das para estos sujetos. ¿Se acuerdan? Se comporta como un verbo ordinario gramaticalmente en esos aspectos. ¿Okay? Es por eso que es semi-modal, pues. Pero está en el grupo de los modal porque es el modal verb de la obligación, de forma afirmativa. Ejemplos. I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. ¿Okay? Yo estaré tarde, llegaré tarde al trabajo mañana o para trabajar mañana. Tengo que ir al dentista. ¿Okay? Si bien es cierto, es necesario, por un factor interno, de repente un dolor de muela, ¿no? ¿Okay? Pero al mismo tiempo hay una cierta obligación por factor externo y puede estar obligado también a hacerlo. ¿Okay? Tom starts work at 7, so he has to get up at 6. Tom empieza a trabajar a las 7, así que él tiene que levantarse a las 6. Está obligado, ¿okay? Tiene que cumplir un rol de trabajo. ¿Okay? Entonces, he has to, ¿okay? Fíjate, hay que conjugarlo. You have to pass the test before you can get a driving license. Tú tienes que pasar un examen antes que puedas conseguir obtener tu licencia de conducir. Por norma, por reglamento, por leyes, ¿no? Antes de sacar tu licencia de conducir, tienes que pasar un examen, aprobar un examen. Entonces, ahí está have to. Amoe pregunta, what time do you have to get up tomorrow morning? ¿A qué hora tienes que levantarte mañana en la mañana? ¿A qué tienes que levantarte? Bueno, para un tipo de motivo o razón, ¿no? Y un tipo de obligación. Does Anna have to work on Saturdays? ¿Ana tiene que trabajar los sábados? ¿Está obligada a trabajar los sábados? Amoe pregunta, ¿ven? Ahí están los auxiliares que ustedes ya conocen, ¿no? Se forman un verbo ordinario. De forma negativa, don't have to, o en tercera persona, doesn't have to, como es en el ejemplo, este modal verb pierde toda su intensidad, disminuye su intensidad completamente. I don't have to do something, yo no tengo que hacer algo, quiere decir, it is not necessary to do it, no es necesario hacerlo. Si quieres lo haces, si no, no. Y te retiro toda esta obligación que teníamos en la forma afirmativa. I'm not working tomorrow, yo no voy a trabajar mañana, so I don't have to get up early, yo no tengo que levantarme temprano. O sea, no es necesario levantarme temprano porque no voy a trabajar mañana. Si quiero me levanto temprano, si no, no. Y me retiro toda la obligación. Ian doesn't have to work very hard. He has an easy job. Ian no tiene que trabajar muy duro, muy fuerte, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Él tiene un trabajo fácil, sencillo. O sea, si él quiere trabajar mucho, un montón, si quiere, ¿no? Pero no es necesario porque su trabajo no lo amerita de esa manera. Y ahí tenemos a have to, semi-modal. El único de todos los modal verbs que hace esto gramaticalmente, cambia y usa auxiliares, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, y para concluir y para terminar, les decía, ¿no? Would you like, would básicamente es un modal verb. Would es el pasado de will en muchos aspectos gramaticales, ¿no? Esta es la categoría de modal. Acuérdate que will también es un modal, así como would, would you like, ¿no? Y lo vemos de esta manera. Would you like, ¿qué significa would you like? Would you like es vamos a ver un sinónimo de do you want, ¿no? Quieres, ¿no? Es como que quisieras o te gustaría, ¿no? We use would you like to offer things. Usamos would you like to para ofrecer cosas, ofrecer algo a alguien. Would you like some coffee? ¿Te gustaría, quisieras algo de café? Would you like a cigarette? ¿Te gustaría, quisieras un cigarro? Or would you like tea or coffee? ¿Qué quisieras? ¿Qué te gustaría? ¿Té o café? Entonces, de esa manera entendemos would you like, para ofrecer cosas. En cambio, we use would you like to, fíjense la diferencia, would you like to invite someone. Para invitar a alguien, ¿no? Para invitar a alguien, hacer un ofrecimiento de una invitación. Would you like to come to a party?
¿Te gustaría venir a una fiesta? Okay. Would you like to have dinner with me on Sunday? ¿Te gustaría cenar conmigo el domingo? Okay. Estoy invitando, ¿no? Where would you like to go this evening? ¿A dónde te gustaría ir esta noche? Okay. Vamos a ver, pregúntame. To, okay, justamente para la invitación. Would you like to? Okay. Would you like, justamente con sustantivos, ¿no? Ofrecimiento de cosas. Okay. De ahí viene justamente la respuesta, ¿no? I'd like. I'd like es la contracción de I would like. Okay. Me gustaría o quisiera, ¿no? It's a polite way of saying I want. Es una forma muy cortés y muy educada de decir yo quiero, ¿no? Okay. I want, yo quiero. I like, me gustaría o quisiera. Okay. Por ejemplo, in a restaurant, en un restaurante, ¿no? I'd like fish, please, ¿no? Me gustaría pescado, ¿no? Quisiera comer pescado, por favor. Okay. Estoy pidiendo de manera bastante cortés. Okay. I'm thirsty. I'd like a drink, ¿no? Tengo sed. Me gustaría, quisiera una bebida. Okay. I would like, ¿no? I'd like to see the film on TV this evening. Me gustaría ver la película en la televisión esta noche, ¿no? I would like. I'd like, ¿okay? La contracción, ¿verdad? Entonces es un poquito más cortés, ¿no? Más elegante de alguna manera, ¿no? De entender y utilizar estos modal verbs. ¿Está claro, jóvenes? Fíjense entonces cómo hay que entender y trabajar con los modal verbs. Una categoría de verbos, vamos a decirlo, bastante exclusiva que tiene el idioma, que no se presenta en otros idiomas, por lo menos los que conozco, ¿no? Entonces hay que trabajarlo de la mejor forma, ¿no? Y entenderlo dentro de un contexto, que es lo mejor, ¿no? Sin dejar de lado las estructuras gramaticales que ya conocemos, muchas de ellas ya las conocemos, estamos solamente llevando a la práctica, ¿no? Y la importancia justamente de estructurar gramaticalmente de manera correcta, ¿no? De conocer los elementos gramaticales, ¿no? Al final no es tan difícil y tan complicado, es una cuestión a veces pasar también de sentido común, ¿okay? Pero entenderlo de la mejor forma. Ustedes tienen ahí en su plataforma virtual unos ejercicios en relación a estos modal verbs que hemos visto, ¿no? En la clase anterior y en esta clase, ¿no? Así también, como les comenté, creo, en la clase anterior, ¿no? En la parte teórica, ¿no? En su plataforma virtual tienen les he puesto un pequeño esquema, un pequeño cuadro, como haces ejemplos también, para más o menos resumir, ¿no? El uso de los modal verbs, ¿okay? De manera muy simple y sencilla. Es importante tenerlo presente y estudiarlo, practicarlo, ¿no? De la mejor forma, ¿no? Sigan estudiando, sigan revisando sus estructuras gramaticales, hagan los ejercicios, practiquen y nos vemos la próxima clase.